Esta es la cuarta clase en la que vamos a tratar el tema de los medios de comunicación social y su relación con la construcción ciudadana, con la ciudadanía. En las tres videoclases anteriores hemos hablado de los medios de comunicación de masas y cómo fueron analizados críticamente a partir de la emergencia de cuando aparecen los medios de comunicación de masas que vienen de la mano de la radio. Y allá por los años 1925-26 empieza a haber toda una reflexión acerca de los medios de comunicación social, fundamentalmente a su influencia en la forma de concebir la vida política, económica de los ciudadanos. Estos análisis críticos, hemos visto algunos de ellos, la aguja hipodérmica, la teoría de los dos pasos, creo que nos quedó pendiente la agenda setting, que es un tema interesante, lo podemos ver el año que viene. En fin, distintas teorías y las teorías más críticas que fueron analizando este fenómeno de los medios de comunicación de masas. Y acuérdense que para eso definimos qué era la masa, qué es eso que llamamos la masa, que no es lo mismo que hablar de la sociedad. ¿Y qué relación tiene la formación de las masas con las necesidades económicas y políticas de la época, y que se mantienen de alguna forma hasta hoy? Hemos tratado de mostrar cómo el contacto que uno tiene con la realidad no es un contacto directo y está mediado, está influido, está tamizado, está filtrado, está incluso editado por los medios de comunicación, que condicionan la forma en que vemos la realidad. Es decir, la forma en que vemos la realidad está construida por lo que los medios de comunicación te traen de la realidad. Si nosotros no nos comunicamos con la realidad, nos comunicamos con lo que nos cuentan de esa realidad. Y esos que nos cuentan la realidad meten en nuestras cabezas la información desde donde nosotros emitimos después una imagen de la realidad. Emitimos juicios de la realidad, no a partir de nuestra relación con la realidad, sino a partir de lo que nos cuentan de ella. Este era el tema que veníamos tratando. Hemos visto también cómo nuestros comportamientos, nuestra forma de ver el mundo, nuestros valores, las conductas que tenemos, lo que nos parece normal incluso, tiene que ver precisamente con lo que estos medios de comunicación masivos ponen en nuestras cabezas. Los valores que sostenemos están de alguna forma influenciados, construidos, manipulados, dicen otros, por lo que fundamentalmente a través de la publicidad, la propaganda, pero no solamente, también con el entretenimiento, con los noticieros, todo eso, ponen en nuestras cabezas. Por eso decimos que si queremos ser ciudadanos libres, debemos comprender cómo funcionan estos medios de comunicación para ofrecerle algún tipo de resistencia. Es decir, no podemos asumir que somos libres si no tomamos con pinzas, de manera crítica, analítica, lo que los medios de comunicación nos representan de esa realidad. Entonces, ser ciudadanos no es ser ciudadanos de cualquier forma, sino ser ciudadanos es ejercer un análisis crítico e inteligente de la información que nos llega. Y para ello necesariamente tenemos que reflexionar, tenemos que estudiar, tenemos que pensar, tenemos que leer. No es un trabajo ser ciudadano, es un trabajo del que nos tenemos que hacer cargo. Porque si nosotros no nos hacemos cargo, otros se hacen cargo por nosotros. Lo cierto es que no basta tener una supercomputadora en tu mano, en la forma de celular, para estar informado y para tener más posibilidades y más recursos. En realidad lo que estás teniendo, si no ejerces una mirada crítica e inteligente, lo único que está pasando con eso es que te controlan más y mejor a través de esa supercomputadora. No eres más libre, no tienes más recursos por el hecho de tenerla. Si no defines y mejoras el uso de eso. Si no vas a ser más libre y más vivo
si lo que haces con esa supercomputadora es ver videos de gatitos tocando el piano, gente tirándose en la piscina medio desnuda, o qué sé yo, o riéndote de gente que se cae en la calle. No basta. Lo único que está sucediendo es que te controlan mejor, que te entretienen, que te distraen, que te venden. Entonces empiezas a dejar de ser ciudadano para transformarte solamente en un consumidor, no un ciudadano. En la clase de hoy profundizaremos el concepto de manipulación asociado a los medios de comunicación. Según esta línea de pensamiento, según esta escuela, al consumir el contenido que circula en los medios de comunicación de masas, las personas se identifican con unas determinadas pautas de conducta que aseguran el mantenimiento de un determinado orden de cosas. Es decir, los medios, para esta escuela, circulan contenidos tal que generen las conductas necesarias para que la población sostenga un determinado orden de cosas, una determinada naturalidad, dirían ahora, una determinada forma de vivir, forma de relacionarse, una determinada expectativa, una determinada forma de ser ciudadano, una única forma de vivir. Por eso tienden a uniformar conductas, ¿sí? ¿Y qué genera esto? Otra forma de decirlo es, ¿qué genera? Genera conformismo, es decir, circulan los medios de comunicación, circulan los contenidos necesarios para mantener la conformidad de la población a un determinado orden de cosas. Por lo tanto, crean una especie de sentido común. Es normal que las cosas sean de determinada forma. Ustedes están asistiendo a una época donde esas conformidades se están rompiendo. No solamente en Chile, en todo el mundo. Se está rompiendo una forma de ser mujer, se está rompiendo una determinada forma de vivir la sexualidad, se está rompiendo una determinada forma de ver las relaciones económicas, se está rompiendo todo, ¿no? Hay momentos en la historia donde se producen estos quiebres profundos. Incluso se está rompiendo una determinada forma de ver las organizaciones democráticas. Y eso presenta muchos riesgos también y muchas preocupaciones. La pregunta es, ¿cómo logran los medios de comunicación el poder de persuasión para que esto suceda? Es decir, ¿cómo logran persuadir a tantas personas a que uniformen sus conductas? Vamos a señalar, antes de ir a un autor específico que trabajó el tema de la manipulación, un autor contemporáneo, hay algunas cosas importantes a tener en cuenta, antes de entrar en ese tema en más profundidad. Primero, recuerden la pregunta, ¿cómo logran estos medios para circular contenidos que logren el poder suficiente de uniformar las conductas de millones de personas? Primero es que imponen pautas de conducta con contenidos repetitivos. La repetición es uno de esos factores. Si yo repito muchas veces un determinado contenido, lo naturalizo, lo hago natural. Si yo digo una mentira muchas veces, la transformo en una verdad. Si yo machaco, dándole naturalidad a algo, creo una realidad natural. Algo que parece obvio. Segundo elemento, es que la persuasión de los medios de comunicación se basa en simplificar y hacer superficial las cosas. O sea, todo es simple. Y las cosas no son simples. La realidad es compleja, pero se simplifica. Lo bueno, lo malo. Los blancos y negros. Esa es una forma de simplificar. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es la víctima?
es fácil, es rápido. Juicios rápidos, simples y superficiales. Esa es una forma también de controlar. Y el tercer elemento es lo emocional por sobre lo racional. Es decir, los contenidos que circulan son contenidos, por su simpleza y por su superficialidad, son contenidos que no permiten la reflexión. No les importa la reflexión. Solamente estimulan juicios que vienen desde lo emocional. Por eso ahora circula cualquier cosa y la gente toma partido enseguida, sin pensar mucho. Los contenidos que circulan son contenidos que presentan un mundo ordenado. Está ordenado por quien lo relata, ¿no? Pero un mundo ordenado y simple, decíamos. Los romances. Pensemos en las novelas, en las películas, en qué sé yo, los cómics por televisión. Finales cerrados, finales donde todo se resuelve. Buenos y malos. Héroes que ganan y terminan haciendo justicia. El chico lindo y la chica linda que terminan siendo felices pese a los obstáculos que el medio les pone. El malo que pierde. Personajes individuales más que colectivos. Son héroes individuales, solos frente al mundo. Pero un mundo que al final hace justicia. ¿Ves? Que se ordena todo, al final todo se ordena. Ese es uno de los típicos mensajes que circulan en cada una de las series, novelas y todo. Todo es complejo, pero todo al final se ordena. Otro elemento que proponen, creo que lo mencionamos en clases anteriores, los medios de comunicación en sus contenidos, es el narcisismo. En lugar de lo social. Siempre el héroe es individual. Pero que el triunfa es alguien que logra vencer individualmente los obstáculos. Como el viaje del héroe que ustedes estudiaron en otros cursos. El cuerpo en lugar de la razón. Todo es erótico, ¿no? Todo es el cuerpo. Y la razón, que es la que te lleva a la reflexión y a poder ofrecerle resistencia a este tipo de mensajes, aparece muy disminuida. Y por último, el lenguaje empobrecido. Los medios de comunicación circulan contenidos que progresivamente van empobreciendo el lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Démosle una vuelta. Fíjense ustedes, a mayor lenguaje, mayor cantidad de ideas. Si hay una relación directa entre tu lenguaje y la capacidad de generar ideas. Esto está claro. Y para reflexionar y para analizar necesito tener muchas ideas. Por lo tanto, necesito tener mucho lenguaje, muchas palabras incluso, mucha capacidad de combinar palabras para generar ideas. Cuanto menos lenguaje yo tenga en mi mochila, digamos, cultural, menos capacidades de reflexionar tengo. Y la población, cuanto menos capacidad de reflexionar tiene, menos capacidad de ofrecer resistencia a un orden de cosas tiene. Esta escuela dice que el empobrecimiento del lenguaje diluye la capacidad ciudadana y lo único que hace es generar consumidores que responden a estímulos emocionales. La atrofia del lenguaje hace que las personas, en vez de construir reflexiones, construyan, por ejemplo, estereotipos, que son simplificaciones de la realidad. Cuanto menos lenguaje los sujetos, las personas, tengan, menos posibilidades de reflexión poseen, más conformistas se vuelven, más manipulables son y más posibilidades de no cuestionar un determinado orden de cosas tienen. A mayor lenguaje, mayor capacidad de reflexión y de crítica. A menor lenguaje,
mayores posibilidades de manipulación. Veamos ahora, en el próximo bloque, algunos elementos que un autor va a presentar para comprender cuáles son esos filtros que los medios de comunicación generan entre la realidad y tu mente, filtros, ¿verdad?, que van ejerciendo un poder manipulador en la construcción de un ciudadano. Un autor contemporáneo llamado Noam Chomsky resume 5 filtros de mediación entre los medios de comunicación de masas y las mentes de los ciudadanos. Esto lo hace en un texto llamado Los Guardianes de la Libertad. El texto se los voy a subir, está en PDF. Es un texto complejo. Acá vamos a hacer un resumen. En este texto él advierte, primero, que dependemos de los medios para ser ciudadanos, sobre todo para el tipo de ciudadanos que somos. Es una relación directa entre los medios de comunicación y el tipo de ciudadano. Segunda cosa que dice es que la élite, o sea, hay una élite que controla grandes recursos de la población, es decir, la población no controla parejo los recursos. Hay algunos sectores que por distintas razones controlan una gran porción de recursos. Eso hablamos cuando hablamos de que hay desigualdades distributivas, ¿no?, de bienes culturales incluso, no solamente de dinero, aunque están asociados. Y esa élite que tiene un mayor control y tiene mayores privilegios por distintas razones, tiene la intención de mantener ese orden de cosas, porque es un orden de cosas que les permitió tener una posición privilegiada. Eso es normal que suceda. Uno se vuelve conservador cuando tiene algo que conservar. Entonces yo tengo mucho, quiero conservarlo, y me vuelvo conservador y quiero mantener ese orden que me produjo una vida más favorable. Entonces esta élite tiende a mantener ese orden. No es que hay un complot, no es que estos tipos están elucubrando cómo, digamos, utilizar los medios de comunicación para controlar las mentes. Esto se da automáticamente por el sistema social y económico imperante. Entonces decíamos, no se trata de un complot, sino de un sistema que se autorregula. No es una intención deliberada de mentir o engañar que este sector tiene y conspirativa. No es que los poderosos del mundo se juntan todos en una habitación y conspiran cómo van a usar los medios de comunicación para manipular a la gente. No es así. Esto sucede naturalmente por las características que tiene el sistema económico. El modelo, cuando decimos el modelo económico, provoca ese efecto. ¿Y cómo lo hace? Y fundamentalmente lo va a decir que lo hace a través de la propiedad, es decir, la propiedad de los medios de comunicación condiciona los contenidos. Y ese es el tema que va a explorar este autor, cuyo resumen vamos a hacer en esta clase. Ahora sí les vamos a presentar esos 5 filtros de Chomsky. Son muy famosos. Y lo vamos a hacer con la ayuda de un profesor que se llama Darin McNabb, que es del Instituto de Filosofía de la Universidad de Veracruz en México, que nos va a ayudar a explicarles, lo hace muy bien, este resumen de esta obra de Chomsky, que se llama Los Guardianes de la Libertad, y que presenta en ella 5 filtros que hay entre la realidad y nuestras mentes generados por los medios de comunicación social. Vamos a él. En su modelo de la propaganda, Chomsky especifica 5 filtros por los que la información se distorsiona. Lo podemos imaginar de la siguiente forma. Por un lado está el mundo de los acontecimientos, y por el otro estás tú en casa leyendo el periódico. Entre los dos están los filtros, 5 de ellos,
Las noticias sobre los acontecimientos empiezan por un lado y llegando a tu extremo se ve que algo ha cambiado. Veamos esto en más detalle. El primer filtro, como ya habrás imaginado, es el dinero. El valor combinado de las 6 corporaciones mediáticas más grandes del mundo, que controlan alrededor del 90% del mercado, es 350 mil millones de dólares. Si quieres entrar en este mercado, tienes que ser un Carlos Slim. Hablando de México, aquí tenemos TV Azteca y Televisa, y juntos controlan 95% del mercado. El dueño de TV Azteca es Grupo Salinas, que también es dueño de una cadena de electrodomésticos, un banco, una aseguradora, una compañía de motos, de coches y de telefonía. Se me hace difícil creer que su verdadera vocación sea la imparcial comunicación de información. Así que este primer filtro es fundamental porque filtra una gran variedad de voces y puntos de vista y solo permite pasar aquellas que tienen millones en el banco. Pero dirás que ahora, gracias al Internet, cualquiera puede subir su propio blog sobre política, por ejemplo, como este que encontré. Pero, ¿qué porcentaje del mercado tendrá este blog? Volvemos a esta cifra que vimos antes. Quizás sea este porcentaje. El segundo filtro es la existencia de publicidad. El costo de editar un periódico o transmitir un programa de televisión puede cubrirse cobrando al consumidor por el producto o al permitir publicidad en el medio y dejando que un patrocinador lo paga. Los medios que permiten publicidad son mucho más exitosos por la obvia razón de que su producto es mucho más barato y muchas veces gratis. El peligro principal es que la publicidad hace que los medios sean más atentos a las necesidades de los patrocinadores que del propio público que usa el medio. Chomsky cita un caso en el que una corporación, Gulf and Western, retiró financiamiento de un canal público de televisión porque salió en su programación un documental que se llamaba Hungry for Profit, hambriento por la ganancia. El programa criticaba las actividades de las corporaciones multinacionales en el tercer mundo. Al retirar el apoyo, el CEO dijo que el programa era anti-negocio y anti-americano. Dijo que el canal no se portó como amigo. Los patrocinadores quieren que su publicidad aparezca en el contexto de algo ligero, algo entretenido. Si los medios discuten cuestiones inquietantes o complejas de importancia social, esto puede alterar lo que Chomsky llama el humor de compra. Gracias entonces a esta presión del sistema corporativo, los medios tienden no a informar, sino a entretener, y a tratar su público no como ciudadanos, sino como consumidores. Otro efecto importante de la publicidad es lo que Chomsky llama la concisión. El hecho de que la información que sale en los medios tiene que competir con la publicidad por espacio y tiempo. Una tercera parte de todo lo que ves en la tele está ocupada por comerciales. Al leer el periódico puedes no hacer caso de la publicidad o ir a la cocina cuando salen las comerciales en la tele. Pero no importa porque ya han logrado su efecto. O sea, la información ya se ha hecho concisa. Se ha reducido el contenido para que quepa dentro del formato requerido por la publicidad, con la consecuencia de que temas que requieren de mucho análisis o reflexión no pueden tratarse simplemente porque no hay tiempo. El tercer filtro tiene que ver con las fuentes de las que los medios consiguen su información. Dado que ninguna organización noticiera, ni siquiera las grandes, pueden tener reporteros en todos lados, en todo momento, dependen, por una buena parte de la información que emiten, de fuentes oficiales, gubernamentales y comerciales. La Casa Blanca, Los Pinos aquí en México, Microsoft, el Pentágono, la ONU y grandes instituciones de este tipo tienen departamentos enteros dedicados a difundir información a los medios.
Obviamente la información que proporcionan es parcial, pero es muy cómodo para los medios porque bajan mucho sus costos. Chomsky comenta que el departamento de prensa de solo el Pentágono emplea más gente que todas las fuentes de información disidente en Estados Unidos combinadas. El cuarto filtro es lo que Chomsky llama FLAC, por lo que quiere decir reacciones negativas a los medios que pueden generarse de diferentes sectores de la sociedad por medio de llamadas, demandas, cartas, peticiones, etc. Básicamente es una forma de castigar a medios desobedientes. Cuanto más poderoso sea uno, más FLAC puede generar. Una llamada de un político o el presidente de una corporación puede tener mucho efecto. Un patrocinador puede quejarse de un medio con sus empleados y accionistas para que ellos hagan periodicazos contra el medio. También pueden financiar think tanks ideológicamente alineados que critican a los medios desobedientes. Todo esto actúa como filtro porque los medios, para no tener que lidiar con mala prensa, tienden a eliminar elementos de las noticias que conducirían a FLAC. El quinto filtro es lo que Chomsky y Herman en su momento llamaron el anticomunismo, filtro que tenía más que ver con los medios en Estados Unidos. Digo tenía porque obviamente la Guerra Fría terminó, pero en su momento era muy efectivo. Chomsky comenta que una de las frases más peligrosas para una democracia es seguridad nacional, porque sirve muchas veces de pretexto para frenar las libertades de los ciudadanos y para invadir otros países. La retórica que los Estados Unidos usaba durante la Guerra Fría para invadir países como Vietnam y Nicaragua era defender la democracia. Pero Chomsky sostiene que el comunismo llegó a ocupar un estatus tan prominente en la retórica política de los Estados Unidos no porque amenazaba al estilo de vida democrático, sino al estatus de clase de la élite. Grandes corporaciones se aprovechaban de la retórica del anticomunismo para promover acciones militares en diversos países de su hemisferio, o sea, de América Latina, con la consecuencia de poder consolidar y asegurar el tranquilo funcionamiento de sus operaciones comerciales. El caso del United Fruit Company en Guatemala es un ejemplo perfecto. Pero hoy en día la retórica ha cambiado. En vez del anticomunismo es el antiterrorismo. Esto se ve claramente en el caso de Bush, Irak y Afganistán. En las Américas encontramos también la retórica antidroga. Rick Perry, gobernador de Texas y candidato republicano a la presidencia en 2012, dijo que no eliminaría la posibilidad de mandar tropas a México para tratar el problema de las drogas. Las frases antiterrorismo o antidrogas operan como la frase seguridad nacional. Ningún político, ni tampoco ningún periódico ni canal de televisión quiere ser tachado de pro-terrorista o pro-drogas. Por lo que las acciones del Estado que se hacen respaldadas de esta retórica no son analizadas con el debido escrutinio. Y así vemos la acción del filtro. Nuevamente, quiero dejar claro que todo esto no se trata de un gran complot. No es que al pueblo norteamericano y sus políticos les valga un bledo si se usan drogas o no, y que estén usando esta retórica solamente para favorecer los intereses geopolíticos de una élite. Sea el terrorismo o las drogas, puede haber motivos muy sinceros para acabar con ellos. Lo importante es no dejar que esta preocupación nos haga a nosotros ni a los medios menos críticos de toda una gama de otros intereses que pueden sacar provecho de la situación. Dada la sutileza de los filtros y nuestros propios sesgos cognitivos, Chomsky nos invita a comprobar la acción de los filtros de forma objetiva al medir con una regla o un cronómetro el espacio o el tiempo que diversos medios dedican a diferentes temas. Es tan sencillo como esto o esto. Las diferencias en las mediciones que notarás para diferentes periódicos, por ejemplo, indica, si se repite de una forma estadísticamente relevante, la acción de uno o más de los filtros. Por ejemplo, un medio en el que sale Nike como patrocinador será muy renuente a tratar el tema de niños trabajando en fábricas en la India,
O si lo hacen, lo harán muy por encima y por supuesto sin nunca mencionar el nombre de Nike. Verás que en otro medio, sin estas presiones corporativas, el tratamiento será más largo, más detallado, diferente de alguna forma. Es simplemente una cuestión de medición. Para recapitular, los 5 filtros son el dinero, la publicidad, las fuentes, el FLAC y el antiterrorismo o antidrogas. Claro está, no actúan de forma universal y hegemónico. Hay medios mejores que otros. Pero todos, en alguna medida u otra, sienten las presiones del sistema económico en que se encuentran. De modo que hay que permanecer críticos. Hay que estar conscientes de que lo que escuchamos, lo que leemos, es, las más de las veces, solo una parte de la historia. Bueno, eso es todo para hoy. Muchas gracias. Bien, llegamos entonces al final de esta cuarta clase con la que cerramos la unidad de los medios de comunicación de masas y la ciudadanía. Es un tema tremendamente importante porque combina la comunicación, que recuerden que esta asignatura es lenguaje y comunicación, con las ciencias políticas, con los temas de la economía, con aspectos de la cultura. Es decir, el tema de los medios de comunicación de masas es un tema central en donde casi todas las disciplinas de las ciencias sociales han tratado de resolver los desafíos que este fenómeno, que surge en los años veintitantos, casi 30, del siglo pasado, nos enfrentan. Incluso hoy, con las redes sociales, hoy está más vigente que nunca la reflexión sobre estos medios. Sé que este lenguaje, estos temas son nuevos para ustedes. Es un lenguaje que no les resulta aún familiar. Van a ir adquiriéndolo con el tiempo, a lo largo de los cursos de tercero y cuarto medio seguramente. Y por supuesto que en la universidad. Lo cierto es que hemos querido contribuir a darle herramientas a ustedes para que puedan ejercer con más plenitud su ciudadanía y también para comprender lo que está pasando en relación a los medios de comunicación. Ustedes están llenos de intereses, tienen muchos deseos de cambiar cosas, de ejercer una crítica en torno a cuestiones que no les satisface, que intuyen que no están bien, y tienen el privilegio de vivir en una época donde hay muchas cosas que se están cambiando, que están colapsando, que están entrando en crisis. Y eso requiere de cada uno de nosotros la mejor formación que podamos tener para ejercer nuestra ciudadanía con mayor plenitud, para ejercer nuestra crítica con la mayor racionalidad, entendiendo la historia, porque si uno no entiende la historia pasada, puede repetir los mismos errores. Muchos de ustedes tienen intereses sobre el medio ambiente, sobre el tema de la equidad, sobre la igualdad de género, sobre un montón de temas. Y esto va a contribuir para que vayan profundizando en sus propios pensamientos sobre el mundo que les rodea, con un lenguaje más complejo, más conceptual, más ajeno a lo que venían haciendo tal vez hasta primero medio. Nuestra pretensión entonces es contribuir con eso. No me queda más que despedirme nuevamente y ojalá nos encontremos en el próximo recreo y podamos reconocernos en la proximidad. Cuídense y hasta pronto. Chau, chau.